Listo. Oigan, pues bienvenidas, bienvenido Yamil a esta conferencia introductoria sobre enseñanza libre de gritos. Me da mucho gusto que estén aquí. De verdad, como comentaba con Carmen antes de que llegaran ustedes, es que de verdad cuando se dan las cosas, ¿no? Como que se acomoda todo para que suceda. Porque ya Carmen tenía mucho tiempo pidiéndome este taller. El profesor Yamil me escribió hace unos meses y yo le decía, es que no tengo fecha todavía, no sé, se abre por demanda y pues vamos a ver cuándo. Y de repente le digo, ya vamos a empezar. Entonces, bueno, pues qué bueno que ya estamos por aquí. Bienvenidos a quienes no se han inscrito y bueno, a Nancy que viene como invitada y a los que puedan ver esta conferencia después, bienvenidísimos. Pues les platico brevemente acerca de mí para quienes no me conozcan. Yo soy Samantha Barocio, yo soy psicóloga, orgullosa egresada de la UNAM. Tengo una maestría en mindfulness y soy representante de Scream Free en los países de habla hispana. Scream Free es un programa que se llama justo así, Viviendo Libre de Gritos. Es un programa que creó Hal Edward Runkle, que es un psicólogo, terapeuta de pareja, que vive en los Estados Unidos, en Atlanta, Georgia. Él creó todo el programa Libre de Gritos, empezando por Paternidad Libre de Gritos, y después escribió, ese fue un primer libro que él escribió, después escribió un segundo libro que se llama Matrimonio Libre de Gritos, ¿sí? Y justo el programa de enseñanza libre de gritos es una adaptación para los maestros del programa de paternidad libre de gritos, ¿sí? Tengo trabajando con estos modelos desde el año 2007, o sea, ya va para largo, aunque el libro en español se publicó hasta el año 2011. Entonces, justo el programa de enseñanza libre de gritos, pues busca, digamos que el primer objetivo de la enseñanza libre de gritos es aprender a gestionar nuestras emociones. Todos los que trabajan en el aula directamente o que trabajan, muchos de ustedes trabajan con maestros, asesorando profesores, pues saben lo frustrante que puede ser pararse frente a un grupo, ¿no? Lo frustrante que puede ser recibir a estos alumnos constantemente pues que son disruptivos, ¿no? Que no cumplen las reglas, etcétera. Y justo todo el programa de Vivir Libre de Gritos lo que busca es eso, antes de ponernos a entrar a todas las estrategias ¿no? De establecimiento de límites, de disciplina, toda esta parte, pues primero mirarnos a nosotros mismos y aprender a gestionar nuestras emociones correctamente para que con la mente clara, con la mente serena y ecuánime, ¿verdad, Doris? Podamos desde ahí elegir cómo queremos responder a las situaciones del día a día. Entonces, bueno, pues por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Veo que se está conectando Rosa Lira, voy a dejar que conecte su audio para que pueda yo continuar. Ahí estuvo. Rosa, bienvenida, qué bueno que ya estás por acá. Entonces, bueno, pues el día de hoy con esta conferencia introductoria lo que yo quise hacer es como establecer un poco el contexto de lo que vamos a trabajar y en un poco el contexto pues de lo que ustedes están haciendo, ¿no? De lo que ustedes se enfrentan pues en el salón de clases, en la escuela en general. Entonces ya me dirán ustedes si voy bien o no, o me equivoqué, ¿sale? Entonces, bueno, pues con lo que yo considero con lo que yo me encuentro y para lo que las escuelas se acercan conmigo, es porque lo que me dicen los directivos es, bueno, los docentes de hoy, pues se encuentran con estas situaciones, ¿no? O sea, se encuentran con que hay cosas que los alumnos deberían de hacer, pero no están haciendo. Se encuentran con que muchos alumnos se niegan a obedecer, ¿verdad? Cuestionan las reglas y los límites, se niegan a seguir esas reglas o esos límites. Pareciera como que se acabó el respeto por la autoridad, ¿sí? Antes, digo, a mí no me tocó, sí estoy medio ruca, pero no me tocó, ¿no? Pero por ejemplo, mis papás pues le hablaban de usted a sus maestros. Dorita me habla de usted. Dorita es muy respetuosa, ella me habla de usted, ¿sí?
pero ahora ya olvídate de que te hablen de usted, aunque te hablan de usted no necesariamente significa que te van a respetar, ¿no? Y también nos encontramos con estos alumnos desmotivados, con falta de autorregulación. Y si me voy un poquito más adentro, si entro un poquito más acá, también son alumnos que han perdido, pareciera como que han perdido la capacidad de atención y de concentración. Sabemos lo que todos los dispositivos electrónicos han hecho en la mente de las personas. O sea, ya déjense niños, o sea, ya déjense niños, también adultos, ¿no? Entonces pareciera como que han perdido esta capacidad de atención y de concentración y es muy difícil mantenerlos atentos, interesados, motivados en el salón de clases y pues es todo un reto para los docentes el día de hoy. Entonces, ¿cómo les suena esto que les estoy diciendo? ¿Sí voy bien? ¿O no? Me equivoqué para nada. No suena para nada lo que sucede en las escuelas con los niños. Carmen y Rox dicen que sí. Entonces, fíjense, frecuentemente lo que ocurre, o sea, todo esto que tenemos acá, frecuentemente lo que ocurre es que viene desde casa, ¿no? O sea, muchos maestros lo que me dicen es, espérame, pues es que así vienen de casa. Si vieras cómo le contesta a su mamá, si vieras cómo le contesta a su papá, es que le pido apoyo a los papás y es exactamente lo mismo. Y nos damos cuenta, pues, que el problema es que desde allá las cosas están mal, ¿no? Se dice que, se dice que los maestros, o sea, que los papás educan y los maestros enseñan, ¿no? Pero de repente pareciera que por cómo vienen los chamacos, independientemente de la edad que tengan, por cómo vienen los chamacos, pareciera que a veces el maestro se ve en la necesidad también de educar, no nada más de enseñar, sino también de educar, ¿no? Y eso, pues obviamente es súper desgastante y va más allá de sus funciones, ¿no? O enseño o educo, o sea, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Que muchas, o sea, en muchas ocasiones no, como docentes, no tenemos el apoyo en casa como para poder implementar lo que tenemos que implementar para que las cosas funcionen. Y pues en algunas ocasiones sí, y ahí es cuando la cosa mejora, ¿no? Entonces, con lo que nos encontramos que viene de casa, ¿no? Es esta falta de límites, ¿no? Esta falta de estructura, no hay un acompañamiento o una guía muchas veces de un adulto significativo y podríamos encontrarnos que hay los casos más graves, pues donde ni siquiera son niños o chavos que estén recibiendo respeto y amor desde casa, ¿no? Y muchas veces ni siquiera es porque los papás no quieran estar ahí, sino que no saben cómo, ¿no? No saben cómo. Nos hemos dado cuenta que los niños, los chavos de ahora vienen con un chip bien diferente, bien diferente. Y lo que sucede frecuentemente, yo que trabajo tanto con papás, pues lo que sucede frecuentemente es que tratan de utilizar las mismas estrategias del pasado con los niños de ahora y pues eso no funciona, ¿no? Eso no funciona. Entonces, pues se van a estos extremos o se vuelven estos papás así súper controladores, ¿no? Este, y que invaden los espacios, que se vuelven a lo mejor hasta violentos, ¿no? Y que a través de intimidación, a través de amenazas, buscan tener una disciplina en casa, o nos vamos al otro extremo en donde son estos papás que, ¿no? Que quieren ser amigos de los hijos y que todo por el lado amable y pues tampoco por ahí no funciona, ¿no? O sea, sabemos que tiene que haber un punto medio, tiene que haber límites, tiene que haber estructura, por supuesto tiene que haber amor y respeto, pero pues yo tengo que poder ser un adulto que acompañe correctamente a esos chamacos, ¿sí? Entonces, obviamente lo que ocurre en casa se termina viendo reflejado en la escuela y se ve reflejado en esta apatía, ¿no? O sea, pareciera que nada les interesa, que nada les llama la atención, que todo les aburre, que todo les parece, ¿no? Que no tiene importancia.
Muchas veces hay esta rebeldía, lo que decíamos hace rato, ¿no? Me niego a obedecer, me niego a seguir las reglas, no quiero trabajar, quiero hacer lo que yo quiera, ¿no? O se vuelve también en esta agresión o en esta violencia, ¿sí? En donde se vuelven, ¿no? O sea, se vuelven agresivos verbal y físicamente, ¿sí? O ya sea hacia el docente o hacia los mismos compañeros, ¿no? Hace poquitito se hizo muy famoso, se hizo viral un caso en Estados Unidos donde un chavo agarró a golpes a la maestra porque le quitó un dispositivo electrónico y la dejó inconsciente en el suelo la golpeó, o sea, una cosa, pero así impresionante, ¿no? Entonces, pues todo lo que ocurre en casa obviamente se ve reflejado en la escuela, ¿sí? ¿Les suena lo que les estoy diciendo? Sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Si el problema viene desde allá, ¿qué hacemos? Ya zafo, ¿no? O sea, ya no voy a dar clases. Voy a cambiar de profesión porque esto no funciona, ¿no? O me voy a volver así el maestro hitleriano, ¿no? Así que está de genio todo el día y que grita y patalea y demás. O sea, ¿qué hacemos con eso? ¿Nos damos por vencidos? Pues no, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces? Recordar varias cosas. ¿Sale? Uno, recordar que hasta el alumno más disruptivo con alguien se cuadra, ¿sí o no? Recuerden cuando estábamos en la secundaria o en la prepa, todos teníamos un compañero que era un relajo y que a todos los maestros los ponía pero así de cabeza. Si no tenías un compañero así, seguro ese compañero eras tú, ¿no? El mal portado. Entonces, ¿sí o no? O sea, hasta el alumno, el compañero más mal portado que tú tenías con alguien, decía, ay, no, con ese sí, calladito, se portaba bien, obedecía, ¿sí o no? ¿Va que sí? ¿Qué características tiene normalmente la persona con la que se cuadran? ¿Me pueden dar ideas? Yamil, Creo que la claridad es una de las cosas, ¿no? ¿ok? Es gente que le dejó muy claro al alumno que dónde está el límite, ¿no? Dónde parar. No Ujú. hay, como no hay ambivalencia, no hay negociación, entonces el alumno tiene, pues eso, más idea de qué hacer, ¿no? Exacto, exacto. ¿Alguien más que tenga otra idea? Carmen, Puede ser alguien con quien se identifican, ¿ok? alguien que inspira confianza. ¿Ok? Ese punto también es bien importante, ¿no? O sea, por un lado, esta claridad en los límites, pero también esta certeza de que no, esa persona no se va a mover del lugar. Y por otro lado, esta conexión, ¿cierto? Esta conexión que tengo con la otra persona que me genera confianza, que me puedo sentir identificado, que me puedo sentir cercana a esa persona, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Piensen, por ejemplo, piensen ustedes, si van ustedes hacia atrás y piensan en los maestros que han tenido a lo largo de la vida, ¿no? ¿Qué características tienen o tenían esos maestros con los que tú te sentías motivado o motivada a, ¿no? A trabajar, a cooperar en la disciplina, ¿no? A cooperar en las indicaciones. ¿Qué características tenían esos maestros? Pues yo pienso que había parte, bueno, algunos maestros, bueno, estaba pensando justo hoy en dos, y lo que tenían ellos es todo lo que ya dijeron, pero también había oportunidad de ser uno mismo y tomar las decisiones. Ok. O sea, yo recuerdo un maestro del bachiller
un sermón que me dio, muy breve, ¿no? Sobre, pero que me permitió como reconocer algo de mí misma y ponerme a prueba, ¿no? De hecho, renuncié a su clase y era muy buena en su clase, pero terminé pasándola abierta porque en el bachiller tenías como la oportunidad de hacerlo abierto y pero me acuerdo que y siempre lo recordaré a un maestro que respetó mucho, ¿no? Que no tenía como tampoco, pues no, como decir, era muy asertivo en lo que él decía Ok, con respecto a quién era uno, sin ser irrespetuoso. ok, Te permitía decidir ay, si tú quieres, ¿no? Como ok, dejarte las cosas al costo. ok, 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 ese punto es importante y lo vamos a retomar más adelante. Dorita, Me atrevo a decir que más que nada, lo acabo de escribir, creaba el profesor un ambiente de confianza, es decir, podías comunicarte con él sin temor a que te enjuiciara, criticara o castigara, que muchas veces es el reflejo de casa lo que trae uno. En lo exacto, personal yo fui muy rebelde, entonces yo me portaba bien, por decirlo así, cuando el maestro creaba ese ambiente de confianza, mira porque de aquí. alguna manera también me hacía ver mis errores, entonces con él me cuadraba, como dice ahí la palabra. Ujú. Qué interesante eso que me estás diciendo. A ver, alguien me escribió en el chat. Dice Marina, saben escuchar. Sí, sí, también. Bienvenida Rocío, bienvenida Marina, que llegaron, no la saludé. Qué bueno que ya están por acá. Sí, por supuesto. Entonces, tendríamos que pensar, o sea, pensar en esta idea, ¿no? O sea, que entonces, si hasta el alumno más disruptivo con alguien se cuadra, entonces, ¿en quién me tendría yo que convertir, ¿no? Es decir, ¿qué habilidades tendría yo que desplegar para que ese alguien sea yo? ¿Sí? Y en este tema siento yo, siempre he pensado que en este tema necesariamente tendríamos que hablar de liderazgo, ¿sí? O sea, ¿qué clase de líder tendría yo que ser en mi salón de clases para que los alumnos se sientan motivados a seguirme? Y frecuentemente la pregunta que yo hago cuando hablo de esto es, ponte a pensar, ojo con esto, ponte a pensar a qué clase de líder seguirías tú. Y entonces conviértete en ese líder. Si tú seguirías a una persona congruente, pues tendrías que ser congruente, ¿no? Si seguirías a una persona respetuosa, pues tendrías que ser respetuoso. Si seguirías a una persona que permite que los otros decidan o que le da libertad al otro de que, ¿no? De que entienda las consecuencias de sus acciones, pues en eso te tienes que convertir. Entonces, en ese sentido, no todo está perdido, ¿se dan cuenta? O sea, puede estar pasando lo que sea en casa, pero tenemos esperanza, pues. O sea, hay una manera en la que yo me puedo desenvolver que me va a permitir, a lo mejor no voy a transformar por completo ni voy a cambiar la vida de ese chavo, pero por lo menos en mi salón de clases voy a poder trabajar con él. ¿Sí? Esto viene desde la teoría de los sistemas, ¿sí? Que se trabaja en la terapia familiar. Se dice digamos que los sistemas, pues, o sea, las familias, en este caso, el salón de clases, mi clase, ¿no? Funcionan como un engrane y están acostumbrados a moverse de una manera y ese engrane está dando vueltas, vueltas, vueltas. Si yo quiero generar un cambio en ese sistema, no tengo que cambiar todas las piezas, porque se imaginan si tuviéramos que esperarnos a que los alumnos cambiaran para yo poder dar mi clase, pues estaría yo amolada, ¿no? Entonces, no necesitamos cambiar todos los engranes, lo único que tenemos que hacer es cambiar un solo engrane, moverlo de lugar y automáticamente el resto del sistema se tiene que reacomodar. Ese engrane eres tú. Y eso es lo que estamos buscando a través de este programa de enseñanza libre de gritos. Que puedas moverte de lugar de manera que con ese movimiento puedas generar los cambios que se necesitan para que tú puedas trabajar como quieres trabajar. Y a mí eso me da mucha tranquilidad, me da mucha esperanza, porque entonces sabemos que tenemos cierto grado de control, ¿saben? O sea, que tengo esa posibilidad de generar cambios, que no tengo que esperar a que el otro cambie,
si yo me muevo de lugar, la cosa va a mejorar. Entonces, el hecho de que tú hayas decidido tomar este taller o que hayas decidido asistir a esta conferencia introductoria, pues me habla de esa disposición de decir, a ver, me voy a mover de lugar, ¿no? O sea, quiero que la cosa cambie y estoy dispuesto a moverme de lugar. Eso es súper importante, ¿sí? Entonces, fíjense muy bien, ¿qué otra cosa tendríamos que recordar? O sea, si ya sabemos que vienen los chavos con todo a lo mejor con esta falta de límites o falta de estructura o con esta ausencia de una figura importante en casa y que eso provoca que tengan todos estos comportamientos disruptivos en la escuela. Entonces, ¿qué otra cosa tengo que recordar para no tirar la toalla? ¿No? Para no decir, ya, zafo, yo ya no quiero esto, yo ya me voy a cambiar de profesión, ¿sí? Bueno, número uno, decíamos, recordar que hasta el alumno más disruptivo con alguien se va a cuadrar. Y yo me tendría que convertir en esa persona, ¿sí? Número dos, recordar que lo que la investigación nos dice, ¿sale? Es que lo único que necesitan esos niños o esos adolescentes disruptivos para transformar la cosa es un adulto significativo que marque la diferencia en su vida. Entonces, fíjense, esto es importantísimo. Se hizo un estudio hace muchísimos años. Se hizo un estudio en los años 70 en los Estados Unidos. Fue una investigación, ahí se me acaba de ir la palabra, espérenme tantito. Se me fue la palabra, pero es una investigación que duró 30 años, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron un grupo de niños y adolescentes y preadolescentes de una comunidad de alto riesgo en los Estados Unidos, o sea, una comunidad donde los chavos constantemente estaban expuestos a drogas, alcohol, violencia, ¿sí? Comportamientos sexuales, ¿no? Inapropiados para la edad, o sea, falta de escolaridad, o sea, una situación, lo que le llamamos una situación de alto riesgo, ¿sale? Y entonces lo que hicieron los investigadores es que siguieron a estos niños y preadolescentes a lo largo de 30 años, ¿ok? Y los fueron midiendo ciertos índices a lo largo de 30 años. Y lo que ellos encontraron es que a la edad, ¿no? A la edad que tuvieran de esos 30 años después, a los 35, a los 40, 45, la edad que tuvieran, ellos encontraron que había ciertos chavos que habían logrado salir de ese ambiente de alto riesgo, que tenían mayor escolaridad, que tenían mejores trabajos, que presentaban menos comportamientos de riesgo, menos, digamos, menos presencia de consumo de alcohol, drogas, etcétera, ¿sí? Medían también todo el tema de la violencia intencional y si habían sido en algún momento arrestados, estado en la cárcel, etcétera, ¿sí? Ellos midieron todos estos índices y encontraron este grupo de niños y de preadolescentes que habían logrado salir de ese ambiente y habían logrado todo esto que les estoy mencionando. Todos esos chavos que lograron salir adelante es porque habían tenido un adulto significativo en su vida que había hecho la diferencia. Un adulto significativo que los había escuchado, un adulto significativo que los había apoyado, un adulto significativo que los había visto con ojos de tú puedes ser otra cosa que no es esto, ¿no? Tú puedes salir adelante, tú tienes todo este potencial. Un adulto significativo. Y lo más interesante es que ese adulto significativo no necesariamente era un familiar. No necesariamente eran sus papás o sus tíos o sus abuelos. En muchas ocasiones había sido un profesor en la escuela, el profesor de deportes, el profesor de música, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que entender y lo que tenemos que recordar para no perder la esperanza es que muchas veces nosotros terminamos siendo como docentes, nosotros terminamos siendo ese adulto significativo en la vida de estos chavos. Entonces, no nos podemos dar por vencidos.
¿sí? Porque a lo mejor somos la única esperanza que ellos tienen. ¿Qué más tenemos que recordar? Pues que un alumno que se siente bien, se porta bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues puede ser, como decíamos, que estos niños o estos adolescentes o preadolescentes con quien trabajes, a lo mejor vienen de casa, pues no necesariamente sintiéndose bien, porque no sabemos, ¿no? Las situaciones tan complejas, tan difíciles que pueden estar viviendo en casa. Pero entonces nos tendríamos que preguntar qué ambiente puedo generar yo en el salón de clases para que aunque sea en ese periodo en el que estén conmigo, puedan sentirse mejor. Si yo logro que se sientan mejor, automáticamente se van a comportar mejor. ¿Sí les hace sentido lo que les estoy diciendo? Entonces, ¿qué tendría yo que hacer para lograr eso? Y hace rato ustedes hablaban de un ambiente de confianza, ¿no? Por supuesto, ahí el respeto interviene absolutamente, el tema del respeto, ¿no? Entonces, ¿qué más tendríamos que recordar? Pues un poco lo que yo mencionaba hace rato, ¿no? Con lo que yo me encuentro es que con demasiada frecuencia, algunos maestros pasan más tiempo persiguiendo a sus alumnos, ¿no? Para asegurarse de que hagan lo que tienen que hacer, que estableciendo límites claros que ellos puedan seguir por sí mismos. Y eso es justo lo que queremos hacer a través de este taller de enseñanza libre de gritos. Lo que queremos hacer, lo que queremos lograr es crear una estructura tan clara en el salón de clases. Hace rato Yamil hablaba de esa claridad, ¿no? Pero es esa claridad y esa consistencia. O sea, tengo que crear una estructura tan clara y tan consistente que ellos la puedan seguir por sí mismos. Que no tenga yo que andarlos persiguiendo. Miren, siempre les doy el ejemplo. ¿Saben cuál es el nivel educativo en el que menos problemas de disciplina hay? El posgrado. Justo, sabía que me ibas a decir eso. Aparte, preescolar. Preescolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque las maestras de preescolar tienen una estructura impecable, ¿sí o no? Ellas tienen una rutina estructurada y repiten esa rutina todos los días. Y el niño sabe qué se espera de él y el niño sabe qué puede esperar del adulto. El niño sabe qué tiene que hacer en el momento en el que llega al salón de clases y sabe qué tiene que hacer en el momento en el que sale del salón de clases. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El niño sigue la rutina por sí solo. El adulto lo único que hace es, vamos a cambiar de actividad, no hace estas transiciones, pero en realidad es el niño el que sigue la estructura. Pero de repente los chavitos entran a la primaria y se nos olvidó eso de la estructura. Y soltamos esa parte tan importante en un periodo tan importante formativo y entonces llegan a la adolescencia y son un desastre porque no han sido capaces de internalizar una estructura que les permita darse límites a sí mismos. Y entonces tenemos que estar en el salón de clases, cállate, hey, siéntate, hey, ponte a trabajar, hey, no estés platicando con el amigo, ¿sí? Porque no son capaces de regularse por sí solos. Entonces, lo que queremos hacer y la idea detrás de este taller es que puedas crear una estructura tan clara que los alumnos la puedan seguir por sí mismos para que tú no tengas que andar atrás de ellos. ¿Sí? Para quienes se dedican a asesorar a los maestros, bueno, pues que tú sepas cómo se ve esa estructura para que puedas asesorarlos para que ellos también la creen. ¿Sí? ¿Voy bien hasta aquí? Ok. Entonces, fíjense muy bien. Cuando nos dedicamos a perseguirlos, cuando hacemos lo opuesto, en vez de crear esta estructura, los ando persiguiendo para que hagan lo que tienen que hacer, eso te quita autoridad. Absolutamente me quita autoridad. ¿Sí o no?
Y eso puede ser un gran problema, porque ¿sí sabes lo que pasa cuando no hay autoridad? Es que entonces ellos son los que te controlan. Exacto, exacto. Eso es justo lo que pasa. Cuando no hay una autoridad clara en casa o en un salón de clases, lo que ocurre automáticamente, ¿sí? Es que quien se empodera es el alumno. Quien toma el control es el alumno. Ah, aquí no hay quien dirige el asunto, pues lo voy a dirigir yo. Y entonces es un empoderamiento, ¿no? Erróneo, equivocado, ¿sí? Hasta, digamos, no sano, enfermo, podríamos decir, ¿sí? Y una vez que tú le das ese poder a un chamaco, ahora quítaselo, quítaselo. Por eso se habla, por eso ahora hay estos libros que hablan de el niño tirano, ¿no? El adolescente tirano, pues claro, para que se pueda crear un tirano, pues tiene que haber alguien que diga que haya soltado la batuta de la autoridad, ¿sí? Entonces, ¿qué otras cosas nos quitan autoridad en el salón de clases? Exponer, ¿sí? Exponer a los alumnos cuando hay un mal comportamiento, ridiculizarlos o avergonzarlos, ¿sí? Nuestra reactividad emocional, o sea, gritar, yo les digo, gritar como locos histéricos, ¿no? ¡Cállese! ¡Que se callen! Ahorita les pongo un examen, ¿sí? O sea, gritar como loco histérico. 5 puntos menos. Y saquen una hoja y examen sorpresa. ¿Sí? La reactividad emocional. Utilizar frases agresivas, ¿no? O sea, que tienen que ver con el hartazgo del maestro, ¿no? O sea, ya cuando un maestro entra en que te calles, cállate, te cruz contigo, yo no sé cómo te aguantan tus papás, ¿no? O sea, ya cuando empezamos con esos comentarios ya es porque el maestro está a punto de explotar, ¿no? Ya no puede más. También regañar o castigar por cosas mínimas o esperadas, ¿no? O sea, cuando ya se vuelve una cosa que parecemos sargentos, ¿no? Y ya el alumno no puede ni respirar. O sea, estamos trabajando, por decir algo, estoy trabajando con adolescentes, es lógico que en algún momento van a platicar entre ellos, porque son adolescentes, ¿sí? Entonces yo no puedo esperar que no hablen en mi salón de clases. Cuando yo pongo una regla de esa naturaleza, pues por supuesto que me la voy a pasar peleando y van a terminar rompiendo la regla constantemente y eso me quita autoridad. O estoy trabajando con un grupo, por decir algo, de maternal o de preescolar y yo espero que no se muerdan o no se peguen, ¿no? Cuando todavía no han desarrollado el lenguaje, bueno, espérate, o sea, esas son cosas esperadas, ¿sí? O cuando terminamos delegando la disciplina. Entonces, esta es la queja número 1. Acá les voy a contar el chisme. Esa es la queja número 1 que recibo de las coordinadoras académicas, ¿no? Es que el maestro me los manda para todo, ¿no? Para todo me los manda. O sea, no disciplina en el salón, todo es vete a la dirección, vete a la coordinación. Eso te quita autoridad, ¿no? Porque es como decir, como yo no puedo, entonces pues vea que alguien más te discipline porque yo no puedo. ¿Sí? Cuando en realidad tendríamos que tener a la coordinación o a la dirección como un último recurso para una situación súper grave, ¿no? O sea, que ellos sepan que, oye, si te mando a coordinación o te mando a dirección es porque de verdad ya esto salió de todas las, ¿no? Pero cuando los mandamos a cada rato por cualquier cosa, pues hasta le quitamos autoridad a la coordinación y a la dirección. ¿Sí? ¿Les hace sentido lo que les estoy diciendo? Entonces, obviamente todo esto que les estoy hablando es un resultado de la reactividad emocional. ¿Sí? Es un resultado de mi reactividad emocional. Cuando yo pierdo el control ante lo que los alumnos están haciendo,
Y no digo que no sea justificado, yo también di clases y en secundaria, tenía yo 11 grupos, o sea, ¿no? Era una cosa espantosa, ¿sí? Entonces, por supuesto que dan ganas de gritar y por supuesto que dan ganas de zarandear al escuincle, ¿no? Y por supuesto que dan ganas de mandarlo a la dirección y no dejarlo entrar el resto del año a tu salón. ¿Sí me explico? Por supuesto. Pero entonces, en el momento en el que nosotros caemos en la reactividad emocional, nos permitimos explotar de esa manera, entonces, no nada más, por supuesto, perdemos autoridad, sino que también, y esto lo sabe muy bien Dorita porque tomó conmigo el diplomado de mindfulness, cuando nosotros estamos bajo estrés y cuando perdemos el control de nuestras emociones, no tenemos acceso a nuestros recursos cognitivos. Cuando el cerebro se estresa, no, literal, no puedo pensar. Entonces, ¿cómo se supone que voy a resolver las situaciones, ¿no? Las situaciones del día a día o las situaciones de conflicto que surgen en mi salón de clases si no puedo pensar? Y si no puedo tener acceso a mis recursos cognitivos, si no puedo tener acceso a todas esas, a todos nos ha pasado, estoy segura que a todos nos ha pasado. ¿Les ha pasado que discuten con alguien o que tienen un conflicto con alguien y ya te vas a tu casa y después dices, chin, le hubiera dicho, ¿sí o no? Híjole, le hubiera dicho, hubiera hecho, y se te ocurren las mejores cosas que le pudiste haber contestado, lo mejor que pudiste haber hecho, ¿no? ¿Por qué no me paré y me fui en ese momento, sí? ¿Por qué? ¿Por qué se nos ocurren todas las buenas ideas ya que pasó la situación? Porque ya nos tranquilizamos. Mientras el cerebro está estresado, no podemos pensar. Entonces, por eso les decía yo, uno de los objetivos más importantes del taller de enseñanza libre de gritos es ayudarte a gestionar correctamente las emociones. Que aprendas a gestionarlas. ¿Para qué? Para que puedas tener acceso a todos tus recursos cognitivos. ¿Sí? Y que entonces puedas poner en marcha, poner en práctica aquellas cosas que ya sabes. O sea, muchos de los maestros que llegan conmigo, es lo que yo les digo, pues a lo mejor tienen 20, 30, hasta 30, 40 años de experiencia dando clase. No les voy a enseñar nada nuevo. Pero ¿qué crees? Podemos apretar tuercas en lugares que no te habías dado cuenta que ya se aflojaron para que entonces la cosa empiece a funcionar como esperamos. ¿Sí? Entonces, la cosa es eso. Sí nos desesperan, sí nos frustran y sí caemos en la reactividad emocional, pero el problema de eso, además de todo, es que nadie se siente motivado a seguir a alguien que se pone como loco o a alguien que no tiene autoridad. ¿Sí? Yo les pongo siempre el ejemplo. Imagínense que estamos todos nosotros en un salón, ¿sale? Que están tomando la clase en un salón y de repente nos avisan que hay un incendio, ¿ok? Y que tenemos que evacuar el edificio, ¿ok? Y de repente, pues nos avisan que se está incendiando y yo, ¿qué vamos a hacer? Espérense, no, por favor, a ver, tranquilos, no, esperen, ¿pero qué hago? Ay, ¿qué va a pasar? Un incendio, el calor, no, y me pongo así. Y por ahí hay otro cuate que les está diciendo, a ver, tranquilos, caminen por acá, péguense a la derecha, salgan rápido, no sé qué. ¿A quién le van a hacer caso? ¿A mí o al otro señor? Al otro señor. Es lo mismo en el salón de clases. Ningún alumno se va a sentir motivado a seguir mis instrucciones, ¿sí? O a seguir las reglas de mi salón si yo me pongo como loca, tiro por viaje. O si he perdido la autoridad, ¿sí? Ya sea por la reactividad emocional o por cualquiera de las razones que mencionamos antes. Entonces se vuelve todavía más importante trabajar en eso, ¿cierto? Por eso se podría decir que las primeras semanas del taller van a estar enfocadas básicamente en eso. Siempre les digo, los programas de Vivir Libre de Gritos no son cómo hago que mis alumnos hagan lo que yo quiero que hagan, ¿no? ¿Cómo hago que mis hijos hagan lo que yo quiero que hagan? No. Los programas de Vivir Libre de Gritos es, primero me miro a mí. Antes de mirar al otro, primero me miro a mí.
¿Qué cosas puedo hacer diferente? ¿Qué cosas puedo modificar? ¿Qué cosas puedo hacer distinto? ¿Qué tuercas puedo apretar? Antes de decir, mire el otro, ¿sí? Porque frecuentemente cuando nosotros nos movemos del lugar y apretamos esas tuercas, como magia el otro se mueve del lugar también. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a aprender en este taller? Quienes ya están inscritos y quienes están aquí todavía viendo a ver si esto es para ustedes. ¿Qué vas a aprender en este taller? Número 1, cómo conectar verdaderamente con tus alumnos, ¿no? Cómo generar lo que hablábamos, esa confianza, esa conexión, ¿sí? Y aquí estoy segura que me está faltando una diapositiva, pero ahorita vemos, ¿sale? Entonces, 1, cómo conectar verdaderamente con tus alumnos, ¿sale? Aquí está. Cómo mantenerte bajo control independientemente de cómo elijan comportarse ellos. Porque finalmente son niños, son adolescentes, son lo que sean, ¿no? Y en algún momento van a comportarse distinto a lo que tú esperabas. ¿Sí? Yo fui, a quienes me conocen de hace mucho tiempo como Carmen o como Rox, les he platicado que, que yo fui súper obediente, o sea, yo fui ñoñísima, ¿no? O sea, yo fui la niña de promedio de 10, ya saben, la bien portada, ¿no? Y cuando llegué a la preparatoria, teníamos un maestro de matemáticas que de verdad, o sea, pobrecito señor, en serio tenía cero autoridad. Y hasta con ese me portaba mal. Y yo nunca me portaba mal, pero hasta con ese. Entonces, imagínense que se volteaba, se ponía a escribir en el pizarrón, sus fórmulas matemáticas, se ponía a escribir. Y entonces en lo que pero hagan de cuenta que se metía en su pizarrón y no se enteraba nada. Entonces, cuando se volteaba a escribir, levantábamos las bancas y nos recorríamos toda la derecha. Entonces, cuando volteaba no había nadie del lado izquierdo. Y luego se volvía a voltear y nos volteábamos, nos recorríamos a la izquierda y así todo, o sea, toda la clase. Y el pobre hombre de verdad no podía dar clase. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues tenemos que aprender a mantenernos bajo control independientemente de cómo elija comportarse el otro, porque al final no puedes controlar a nadie, pues. No vas a poder controlar a los alumnos. Nos hablan mucho, cuando trabajamos en escuelas, nos hablan mucho del famoso control de grupo. Cada vez que las supervisoras hablan de control de grupo, a mí me gustaría decirles, a ver, tú, contrólalos. Métete tú y contrólalos. O sea, no existe el control de grupo. No existe. Lo que existe es establecer una relación con los alumnos que los invite a cooperar con las reglas. Porque por imposición nada se puede mantener. Y si yo soy el encargado de controlar, ahí es cuando se vuelve absolutamente desgastante. Porque entonces tengo que estar supervisando cada cosa que hacen y ahí es donde entramos en el de cállate, siéntate, escribe, trabaja, ¿saben el nivel de tensión y de estrés que se necesita para mantener bajo control a un grupo? Lo que queremos lograr es lo que yo les decía, que se den reglas a sí mismos para que ellos puedan controlarse a sí mismos. Porque a la única persona a la que podemos controlar es a nosotros mismos. Y eso nos cuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué más vas a aprender? Pues cómo establecer una estructura, lo que decíamos, que te permita dejar de perseguir a tus alumnos para que hagan lo que tienen que hacer. ¿Sí? Una estructura que ellos puedan seguir por sí mismos. Independientemente de lo que esté pasando en casa. ¿Sí? Entonces, ¿qué resultados puedes esperar si decides tomar este taller? O quienes ya se inscribieron, si decides terminar el taller. Pues una mejor relación con tus alumnos, ¿sí? Poder sentirte más relajado o relajada y disfrutar más tu trabajo, porque no saben cómo me encuentro con maestros que me dicen, es que ya no disfruto mi chamba, o sea, me encanta dar clases y cuando me aparezco ahí, en vez de disfrutar, sufro.
Cuando trabajaba yo, que les digo que daba clases a estos 11 grupos en secundaria, tenía un grupo que de verdad la noche anterior que iba a tener clase con ese grupo no dormía, o sea, no dormía del estrés, de que decía, ay, no, no quiero, y si me enfermo, y si no voy, ¿sí? O sea, era un grupo muy difícil con el que había yo perdido toda la autoridad, o sea, tenía yo cero autoridad con ese grupo. Entonces, cero disfrutaba mi chamba. Entonces, la idea de esto es eso, poder sentirnos más relajados y disfrutar nuestro trabajo, ¿sí? ¿Qué otra cosa puedes esperar? Pues eliminar el estrés, los gritos, los regaños alrededor de las actividades de la rutina escolar, o sea, que la rutina de la escuela pueda fluir de una manera más, que pueda fluir eso, ¿no? O sea, más armónica, podríamos decir. También a través de las estrategias que vas a conocer, pues que tus alumnos trabajen su autonomía, su responsabilidad y su autorregulación. Que no seas tú quien los está regulando desde afuera. Porque uno, como decíamos hace rato, eso es muy desgastante. Y dos, no les ayuda en nada. Lo que queremos es darles herramientas para la vida y que cuando lleguen allá afuera puedan hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Y finalmente, pues que te puedas sentir más seguro, más segura con respecto a tu autoridad en el salón de clases. O sea, que recuperes eso, si es que ya lo perdiste como me pasó a mí, que lo recuperes y que puedas sentirte más seguro siendo la autoridad que te corresponde ser. ¿Sí? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Abro el espacio para preguntas. ¿Tienen alguna duda? O les explico cómo vamos a trabajar. Yo tengo una duda, Sam. Ande, Bueno, igual en el trabajo con preescolar y con educación inicial, bueno, y ahorita lo dijiste, ¿no? Con lo que es esperado para la edad, que al final termina siendo pues muy disruptivo, ¿no? O sea, se podrá ver como esta parte de, no sé, es que ahorita estoy como un poco dudosa, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, es esperado que se muerdan, ¿no? Esperado que no sepan resolver problemas, haya dificultades para ser empáticos y pues por lo mismo solo ven su punto de vista y están en pleno egocentrismo, los escolares, a nivel cognitivo, ¿no? Pero también emocional. Y yo me quedo pensando, ¿no? Entiendo lo de la rutina y la estructura, pero ya cuando son relaciones entre los niños a esa edad, por ejemplo, con unos preescolar terceros, los que hace rato ayer estuve trabajando con dos de preescolar 3, y hay uno de ellos era como que ya a lo mejor le estaba macheteando tanto en el de piensa lo que pasó, cómo te hizo sentir, qué resultados obtuviste, qué puedes cambiar, que como que pone mucha atención en eso. Y el otro no encontraba, por ejemplo, el hecho, él se burló de otro compañero y le pegaron por haberse burlado de ese compañero. Y él no encontraba como los efectos de su conducta, y sé que es parte de la edad. Sé que a lo mejor su desarrollo cognitivo no es como el del otro, pero sí fue como muy frustrante para mí porque ya sé, pero es que si tú te sigues burlando te van a cachetear y ya no te burles, ¿no? O sea, de verdad terminé como un poco desesperada en el de, te lo dije directamente, así es que si tú sigues insultando, pues te van a seguir pegando, y a ti cómo te hace sentir eso. Y más o menos, ¿no? Y yo digo, bueno, son características de la edad, pero creo que ya estoy perdiendo yo el control. Y entonces me acordé de ti. Y esta parte se va a poder manejar como los límites de la edad y hasta dónde, ¿no? Porque también me imagino a estos niños que no se regulan, pues por la edad, porque quieren seguir jugando y aún con la estructura, pues, o sea, sí, a veces hay que estar, fórmate, ya deja de jugar porque vamos a comer, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estoy un poco dudosa. Sí, sí, Rox, es que acuérdate, o sea, cada niño o cada chamaco va a necesitar un acompañamiento diferente, sobre todo tú que trabajas con niños pequeños, ¿no? O sea, cada uno va a necesitar un acompañamiento diferente. Entonces, ¿por qué te desesperaste? Porque los comparaste. Porque uno estaba
dándote las respuestas que tú buscabas y el otro no te estaba dando una respuesta. Entonces, ¿qué pasa contigo? Te empiezas a frustrar porque este sí, porque este no, pero es muy claro que no entiende, ¿no? Entonces, una de las cosas que trabajamos mucho aquí es regresar a mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Y darnos cuenta en qué momento estamos perdiendo el control y por qué lo estamos perdiendo. Porque desde ese lugar, pues no los podemos acompañar correctamente. Pero por supuesto que si hacemos un acompañamiento constante, vamos a empezar a ver cambios. A lo mejor no tan rápido como nosotros esperamos, ¿no? Porque cada niño tiene su proceso, pero por supuesto que puedes generar cambios. Yo estoy segura, Rox, que tú ya has generado un montón de cambios en esa escuela. ¿Sí? Gracias, Rox. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿O me sigo a explicarles cómo vamos a trabajar? ¿Me sigo? Ok. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Una vez a la semana, una sesión de 2 horas, ¿sale? En este caso, como era la conferencia introductoria y es mucho más cortita, pues la puse a las 8:30. Pero a partir de la semana que entra nos veríamos a las 8 en punto para trabajar de 8 a 10 de la noche, ¿sale? Igual les mandaré la liga de Zoom en el chat de WhatsApp que tenemos, ahí les mandaré la información. Y en total vamos a trabajar 15 sesiones, ¿sale? A lo largo de 4 meses. Entonces, como yo les decía hace rato, le comentaba a Carmen, pues al final, aquí en este taller no vas a tener tanta tarea en el sentido de que, por ejemplo, Dorita, que acaba de terminar el diplomado de Mindfulness, pues ella tenía que hacer un reporte semanal y ahí sí no había de otra, ¿no? Y tenía que presentar un examen y demás. Aquí no hay reportes ni tareas. No, bueno, más bien reportes ni exámenes, pero la tarea siempre va a ser pon en práctica lo que vimos en clase, ¿sí? Quienes ya me conocen, quienes han tomado otros talleres conmigo, saben que soy busco ser muy práctica, ¿no? Y ser súper aterrizada, que no se quede en la teoría, entonces lo seguiré haciendo en las clases para que ustedes sepan exactamente qué es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando salgan de aquí, qué es exactamente lo que yo tengo que hacer mañana cuando me aparezca a trabajar, ¿sí? Entonces, les quiero platicar en términos de la inversión, son 1,500 pesos al mes, será un pago por cada mes que dura el taller, ¿sale? Si alguien necesita apoyo de, oye, necesito poder pagarlo en más tiempo, quiero hacer pagos quincenales, ustedes me avisan como sea, ¿sale? Pero les traje hoy porque yo sé que yo creo que el trabajo de los maestros es muy, muy importante, es muchísima chamba y definitivamente no está remunerado como debería de serlo, ¿sí? O sea, no está remunerado como debería de serlo. Entonces les traje algunas opciones de descuento, ¿sale? Entonces, si tú ya estás inscrito y tú recomiendas a alguien para que esa persona se inscriba, en vez de pagar 1,500, vas a pagar 1,250 pesos mensuales, ¿sale? Quien aún no está inscrito, si te inscribes con un amigo, los dos tienen descuento en las mensualidades, ¿sale? Y si eres de los que recomienda y recomienda y recomienda y se inscriben más de 2 personas, puedes obtener hasta un 50% de descuento en la mensualidad, ¿sale? Entonces, lo que quiero que quede claro es que el dinero jamás es un problema, ¿sale? Entonces, si alguien necesita apoyo, si alguien quiere, no sé, ¿no? Oye, yo no puedo pagar hasta el 30, pues el 30, ¿sí? Platiquen conmigo, hablen conmigo. El dinero jamás es un problema, ¿sale? Lo que yo quiero es que ustedes se lleven esta información, que ustedes puedan tomar el taller, porque también todos los que me conocen de hace tiempo, bueno, Dorita nos conocemos hace 6 meses ya, pero por ejemplo, Rox y Carmen, que tienen mucho tiempo siguiéndome en las redes sociales, saben que este taller no lo abro muy seguido. Yo creo que tenía así al público en general, yo creo que tenía 5 años o no sé cuántos que no lo abría así en línea. Muchísimo tiempo. Lo doy más seguido de manera privada, las escuelas me contratan para darlo, pero así en línea no. Entonces,
pues aprovechemos, ¿sale? Aprovechemos que ya está el grupo y aprovechemos que ya lo vamos a hacer. Entonces, pues si no hay dudas, nos vemos el próximo miércoles, ¿sale? Para comenzar formalmente con la primera sesión del taller, ¿sale? ¿Alguna duda? ¿Cómo se van? Cuéntenme. ¿Qué se llevan de esta primera charla? No se amontonen, todos pueden participar. Rox. Y pues yo me llevo esto que es que es como un poco gracioso porque sí, efectivamente yo te conozco desde hace muchísimo tiempo y, y siempre es como regresar a esto, concentrarse en uno mismo, centrarse en uno mismo para generar un cambio. Y aunque a veces lo he visto, híjole, con el tiempo como que es algo que pues hay que estar practicando todo el tiempo, ¿no? Yo trato de imaginarme que algún día lo lograré completamente, pero pues que creo que es parte de las relaciones, ¿no? Personales, interpersonales. Y con los niños pues se va a dar así, ¿no? Claro. Que no siempre uno puede estar centrado, pero no con esta esperanza que dices que al final uno tiene que o que tiene esta posibilidad de volver a tener el control de sí mismo y que eso da pues Claro. mucha tranquilidad, ¿no? Mil gracias, Rox. Y también cuando nos miramos a nosotros mismos, somos capaces de ser amorosos con nosotros mismos, ¿no? Y de darnos chance de fallar y de darnos chance de equivocarnos y sobre todo de poder mirar hacia atrás y ver cuánto hemos crecido en el camino. ¿Sale? Marina. Hola, buenas noches. Bueno. Me da mucho gusto escucharte. Me da mucho gusto que, pues, saber que estás haciendo esta labor para los profesores. Yo desde esta parte de ser médico me pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ustedes podrían decir, no, pues no pasa nada, das la receta y él los obedece, pero no es cierto. Te cuestionan, te dicen, yo ya tomé eso, te quieren descalificar, y estas posturas que dices, hay que mantenerse bajo control, escuchar y entender qué es lo que está viviendo, es muy importante. Lo pueden aplicar a su vida cotidiana, no Claro. solamente como docentes, sino también como hermanas, hijas, pareja, mamás. Y a mí me ha resultado, pues, muy encantador conocer esta parte de cómo funciona el cerebro humano, tanto en varones como en mujeres, y me ha resultado una experiencia, pues, muy agradable, ¿no? Saber que uno explota porque tu amígdala cerebral izquierda, pues, no puede controlar y entonces tu corteza prefrontal, o sea, no va a ser nada bueno. No. Y tú lo entiendes cuando lo empiezas a observar desde este lado. Y les comparto desde esta parte que soy médica, pues me pasa igual con los pacientes, no solamente en un salón de clases. Y a mí me tiene sorprendida, 11 grupos así. Es como el chiste del cerdito, ¿no? Que su orgasmo dura 30 minutos, yo sigo pensando, 11 grupos, como le hacías. De verdad, porque a veces uno quiere tirarlo a toalla con un solo hijo, ¿no? Sí. Así. Y sigo pensando en los 11 grupos que tenías en secundaria, porque es una etapa muy, muy, muy bonita, pero sí llena de mucho conflicto con los chavos. Y pues muchas gracias, gracias por la invitación, y pues te sigo recomendando con mis amigas profesoras. Muchísimas gracias, Marina. Fíjate, esto que acaba de decir Marina es importantísimo porque fíjense que cuando yo empecé a trabajar con el modelo de vivir libre de gritos, yo empecé con lo de paternidad libre de gritos. Y la gente frecuentemente me cuestionaba y me decía, pero tú no eres mamá. Y yo decía, pero soy persona, ¿no?
no solamente gritamos a los hijos, o sea, también gritamos, ¿no? Gritamos en nuestras relaciones interpersonales, también nos desesperamos con la pareja, con los hermanos, con los papás, con los amigos, o sea, esto de gritar no es nada más, ya lo vamos a platicar, ¿no? Hay muchas formas de gritar, pero no nada más lo hacemos con una sola persona, ¿no? Entonces creo que todas las personas, independientemente de nuestra formación o a lo que nos dediquemos, podemos beneficiarnos de aprender a gestionar correctamente nuestras emociones y a interactuar desde un lugar de calma y de tranquilidad, independientemente de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? Y pues de eso se trata este asunto. ¿Sí? Muy bien, pues si ya no hay comentarios, pues la dejamos hasta ahí. Muchísimas gracias por haberse conectado, gracias por su tiempo y nos vemos entonces el próximo miércoles. ¿Sale? Que descansen. Igual. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, linda noche.